Porque no sé si alguna vez tú has sentido que algo en tu vida, incluso te has sentido tú mismo que estás roto, que estás quebrantado. Es como en ese momento donde tú entras en el proceso, entras en una dificultad y entonces sientes que tu vida está desordenada, sientes que tu corazón, tu alma, tu espíritu, tus emociones están hechas 1000 pedazos. Están esparcidos, no tienen un orden, no sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentarlo, no tienes idea de qué va a seguir después, no tienes respuesta de por qué estás pasando ese proceso. Y es una sensación dentro de ti, como si estuvieras hecho pedazos. Y sabes, hay muchísimas situaciones en nuestra vida que nos quebrantan como jóvenes. Dice, puede ser que nos haya quebrantado la presión académica, ¿no? Cuando estás en semana de evaluaciones, semana de parciales, de proyectos, y entonces te empiezan a llegar tantas cosas que te empiezas a sobrecargar de las cosas, y entonces empiezas a sentir esa ansiedad, empiezas a sentir que no puedes, y entonces, wow, te quebrantas. Puede ser que los problemas de identidad te hayan quebrantado, que empieces a preguntarte, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué vale la pena seguir viviendo? Quizás te haya quebrantado alguna relación amorosa, que hayas dicho, es que yo le entregué todo a esa persona y de un día para otro todo se acabó. Es que no puede ser directamente algo amoroso, puede ser una relación entre amigos. Es que yo estaba con mi amigo, le conté todo a esa persona porque yo confiaba en ella para que me diera un consejo. Corte A, esa persona fue y le contó a todos. Son esos pequeños momentos que dentro de ti son un quebranto, como si todo el mundo se te viniera encima. Los ejemplos que te acabo de dar son lo que en nuestra vida como jóvenes, como humanos, podemos llamar un quebrantamiento, un proceso, una aflicción o un desierto. Y es fácil en este quebrantamiento. De repente estamos sufriendo, estamos en plena cueva, estamos donde no llega la luz, donde sentimos que estamos en el peor momento. Es fácil preguntarnos, Jesús, ¿en dónde estás? Si hay un Dios omnipotente, todopoderoso, que dice ser bueno, ¿dónde estás? ¿No? Y te lo digo porque yo me hice esa pregunta muchas veces. Cuando quizás en algún momento me enfermé, me dio algo parecido a la salmonelosis y pum, me vine para abajo y no me componía. Yo solamente decía, Señor, creo en ti, he visto milagros, veo tales cosas, pero ¿dónde estás en medio de mi proceso? Y quiero que me acompañes a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Y se los voy a leer. Jesús calma la tormenta. Al atardecer le dijo Jesús a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. ¿A dónde iban a cruzar los discípulos? Al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta. Dile al que está a tu lado, pronto. Se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos estamos ahogando?, ellos le gritaban. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Qué increíble pasaje, ¿no? Cómo los discípulos estaban en medio de una barca. Estaban en medio de la barca que los iba a llevar al otro lado, ¿no? Pero en medio de esa situación, se empezó a llenar de agua su barca, se empezaban a hundir. Veían las nubes, buscaban otra perspectiva, ¿no? Veían hacia arriba, veían las nubes que estaban grises. Volteaban a los lados, veían olas. Volteaban quizás un poco hacia abajo, veían que se estaban inundando. Y volteaban y no encontraban una respuesta. Y Jesús estaba dormido.
No sé si me doy a entender. Ellos sufriendo, ellos estaban atemorizados, estaban llenos de miedo en su corazón por lo que estaban viviendo. Ellos estaban viviendo un quebrantamiento, estaban viviendo un proceso, pero Jesús estaba dormido. ¿A qué voy con esto? Dios no nos promete que nunca vamos a tener tormentas, pero sí nos promete que podemos tener paz en medio de ellas. Y Jesús estaba dormido, y entonces los discípulos llegaron y le gritaron: Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y esa ha sido mi oración muchas veces. Jesús, ¿no te importa que me esté dando salmonelosis? Jesús, ¿no te importa que mis emociones estén mal? Jesús, ¿no te importa que mi familia está quebrantada? Y entonces Jesús se despierta y dice: silencio, cálmense. Y la ola y la tormenta se calma. Pregunta: ¿se calmó cuándo? Cuando Jesús habló, cuando Jesús dio una palabra. Pero para esto, ¿qué tuvo que pasar? Los discípulos se tuvieron que dar cuenta y recordar que Jesús estaba en la misma barca que ellos. Incluso él después les dice, y esto es una revelación que me acaba de llegar directamente del Wi-Fi del cielo. Jesús les dice: ¿todavía no tienen fe? ¿Quién es el principio de nuestra fe? Jesús. Él es el autor consumador de nuestra fe. O sea que Jesús les estaba preguntando directamente: ¿aún no conocen que yo estoy en la misma barca que ustedes? Dios no nos promete paz, no nos promete, tormentas, nos promete paz en medio de las tormentas. Y Jesús siempre va a estar en nuestra barca. Sí, en esas situaciones donde tú estabas quizás preguntándote: ¿dónde estaba Jesús? Señor, ¿dónde estás en medio de mi problema? Jesús está en tu barca. Jesús está en la misma barca que tú. Jesús está ahí, pero hace falta que tengas fe, que lo llames, le despiertes: maestro, sal a calmar las tormentas, porque yo no puedo solo. Es ese momento donde tienes que aprender a depender del único en tu barca, porque déjame decirte, tus amigos te podrán dar buenos consejos. Los maestros quizás te podrán decir: tienes estas posibilidades para salvar tu calificación. Tus padres te podrán decir: ok, hijo, vamos a intentarlo, vamos a tratar de ya no pelear tanto. Pero el único en tu barca que tiene la capacidad de silenciar la tormenta se llama Jesús. No sé si alguien lo está entendiendo. Y después, yo puedo asegurarte algo: Jesús no solamente está contigo en medio de tu proceso, sino que Él tiene un propósito para ese proceso. Porque muchas veces es muy raro, ¿no? Porque los cristianos decimos: es que Dios me metió en un proceso, ¿no? Pero la realidad es que la mayoría de las veces nosotros somos los que nos metemos en el proceso. Nosotros, con nuestras decisiones que tomamos, con las cosas que decidimos hacer o no hacer, nos metemos en el proceso. Y entonces después le estamos diciendo: es que Dios me metió en el proceso. No. Claro, Dios puede mandarnos procesos, pero la mayoría de las veces nuestras decisiones nos metieron en el proceso. Pero lo hermoso es que la Biblia dice que tenemos un Dios de gracia. Di conmigo: un Dios de gracia. Y entonces, aunque tú y yo, por nuestras malas decisiones, quizás ya nos habían dicho: es que esa persona no te conviene, es que ya nos habían dicho: deberías estudiar un poco más, es que ya nos habían dicho, y entonces decidimos no hacerlo, quizás decidimos tomar malas decisiones, pero estamos ya dentro del proceso. Dios es fiel para darle un propósito a tu proceso. ¿Por qué? Porque todo proceso en las manos de Dios tiene un propósito. El dolor en el mundo, ¿qué pasa? No pasa nada, simplemente duele, te deja herido, te deja con resentimiento, te deja con falta de perdón, te deja con falta de identidad. Pero el proceso dentro de las manos de Cristo tiene un propósito. El proceso, esta es una clave increíble, te lo tienes que aprender. El proceso, di conmigo: el proceso es una indicación del cielo de que el Padre me ama. ¿Por qué? La Biblia dice: Dios al que ama corrige. Y no solo eso, Juan capítulo 15, versículo 2: toda rama que en mí no da fruto la quitará, y toda rama que continúa dando fruto la podará. Déjamelo explicártelo.
¿Qué está diciendo Juan en este versículo tan importante? Que yo te dije hace un momento, el proceso es una indicación de que Dios te ama. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí dice, la rama que no da fruto es cortada. O sea, ya no sirve, se desecha. Pero la rama que sigue dando fruto es podada, es pasada con un proceso, es pasada por el dolor, porque dice, no la voy a cortar todavía, porque voy a dar otra oportunidad. No la voy a cortar todavía porque yo sigo teniendo planes con esa rama. No la voy a cortar todavía porque necesita ser podada, necesita ser llevada al proceso, necesita ser llevada al quebrantamiento para que siga dando fruto. Dáselo fuerte a Jesús. Si se lo vas a dar a Jesús, dáselo fuerte. Y cuando nosotros nos equivocamos, yo me imagino que la regamos, ¿no? Y ya la regamos, ya no sabemos qué más hacer. Y quizás decimos, es que ya seguramente no tengo otra oportunidad. Y el Padre a punto de cortarnos, a punto el mundo, las personas, los que nos rodean, a punto de cortar la rama. Jesús llega y dice, no le dejen en paz a mi hijo. Lo voy a podar, Padre, dale otra oportunidad. Así es Jesús con nosotros. Cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas o pasamos por un proceso, es porque Jesús nos está podando. Es porque el Padre nos está podando. ¿Para qué? Para que sigamos dando fruto. Y me gustaría ahora que fuéramos a Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Y este es de mis versículos favoritos. Es de mis historias favoritas. Se los voy a leer. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos del alfarero? Hablamos de nuestras condiciones quizás un poco más superficiales, de cómo la gente nos percibía, de qué decían de nosotros, de que el alfarero no tenía esa misma percepción de nosotros del que la otra gente tenía. Es decir, si alguien te decía, es que tú no sirves para esto, el alfarero decía, no le escuches, porque yo te estoy creando. Pero hoy me quiero centrar en cuando al alfarero hay algo dentro de nosotros que necesita moldear, que necesita cambiar. Así como la rama es podada, también el alfarero tiene que hacer lo suyo. Y dice, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. El torno es esto que va girando, pones el barro, una masa enorme, y entonces el torno gira mientras el alfarero con las manos le va dando forma. Y continúa diciendo, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Primer punto, bajar al taller del alfarero. Porque te voy a decir algo, tu proceso muchas veces la gente no lo ve. Las obras del alfarero que están terminadas están en las vitrinas, pero aquellas que están siendo formadas están en el taller, están abajo, están en lo oculto, porque cuando nadie te ve, estoy seguro que es cuando se derraman esas lágrimas. Cuando nadie te ve, estoy seguro que es cuando tienes ese sufrimiento, ese sentimiento de soledad. Cuando nadie te ve, es cuando tus padres están abajo peleando y tú en tu cuarto tratando de no escuchar nada. Y cuando nadie te ve, es cuando en medio de esa falta de identidad, de no saber qué hacer con tu vida, es que le empiezas a gritar a Dios. Es cuando nadie te ve, es cuando bajas al taller del alfarero. Y dice, hay veces que hay cosas en nuestra vida que tienen que ser moldeadas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo aprendes a perdonar? Cuando alguien te traiciona. Ajá. ¿Qué dice el versículo anterior que les leí? Una vara tiene que ser podada para dar fruto. Frutos, amor, perdón, paciencia, dominio propio. ¿Cuándo aprendes a tener paciencia? Cuando alguien te desespera. ¿Cuándo aprendes a amar a alguien? Cuando alguien no te ama. No sé si me voy a entender, porque cuando alguien te ama es muy fácil amarlo también, pero la Biblia dice, bendigan a quien los maldicen, ama a tu prójimo como yo te he amado, dice el Padre.
Es en medio cuando alguien no te ama, es en medio cuando alguien te traiciona, es cuando tus padres se pelean, es cuando te sientes inmerecedor, es cuando después del pecado te sientes culpable, es entonces que produces el verdadero fruto. Y el versículo dice, así que la aplastó, di conmigo y haz conmigo esta seña, la aplastó. El alfarero a veces tiene que aplastarnos. Te hablo de tu quebranto, de tu soledad, de tus noches sin dormir, de esa traición que hizo que tu grupo de amigos se separara, que ya no confiaras más en personas, que ya no confiaras más en tus padres quizá, cuando hablaron mal de ti, cuando algo quizá no salió como esperabas. En ese momento fue cuando en medio de nuestro proceso, ¡pum!, el alfarero nos aplasta, nos quebranta, nos rompe. Y es lo que les preguntaba en un inicio, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como que nuestro corazón está hecho pedazos? No encontramos un enfoque, no encontramos una salida, no encontramos una explicación. Es porque estamos siendo aplastados y quebrantados por el alfarero. Pero, di conmigo, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Porque tu final no es el quebranto. Hoy debes de entender que el quebranto que viene de las manos del alfarero no va a ser tu final. Porque dice la Biblia, quebrantó la obra, pero la comenzó de nuevo. Esto que estás sufriendo, esto que estás pasando, la soledad que estás sufriendo, las emociones incorrectas que estás sufriendo, todo lo que has atravesado a lo largo de tu vida no es tu final. Porque el alfarero ya empezó a hacer algo nuevo contigo. El hecho de que el alfarero te moldee, el hecho de que el alfarero te quebrante, el hecho de que el proceso en tu vida se haga presente, es que te impulse a que vivas tu mejor temporada. Y mi último punto es la autoridad del quebranto. Di conmigo, autoridad del quebranto. Porque les mencioné, claro que tiene un propósito. Nuestro quebrantamiento, nuestro proceso, nuestro dolor tiene un propósito, tiene una causa, tiene un porqué, un para qué. Y a esto es a lo que yo le llamo la autoridad del quebranto. Imagínate que tú vas a donde compras esas vasijas, ves en las vitrinas y ves a todas esas vasijas superficialmente, a esas vasijas que no han pasado procesos, las ves lisitas. Pero en medio de todas esas vasijas que se ven totalmente perfectas, ves una que está rota, pero que ha sido pegada. Ves a una vasija que se nota que en algún momento tuvo que pasar un proceso. Entonces llama tu atención. Te acercas con la vasija y entonces le dices, oye, me siento roto yo también. ¿Cómo fue que tú estás ahora unida de nuevo? Y entonces la vasija te va a contestar. Es que después del quebranto, el alfarero comenzó de nuevo conmigo. Es que después del quebranto sí me dolió. Es que después del quebranto sí pasé por noches largas y oscuras. Pero siempre, cada una de ellas tenía un propósito. Y yo no lo entendía en el momento. Pero cada una de estas cicatrices que ves, cada una de estas rupturas, grietas que ves en mí, son la prueba de que el alfarero puede hacer lo mismo contigo. Es la autoridad del quebranto. Que cuando tú vayas con otra persona después de haber pasado el proceso que estás pasando, quizás ahora pasas por un proceso donde tus padres están peleando, entonces tú vas con otra persona y esta persona está pasando lo mismo y le dices, Dios puede sacarte de ahí, porque a mí me sacó. Quizás estás peleando con tu autoestima y tú tal vez vayas con otra persona, con algún amigo, alguna amiga. Mírate como el alfarero te ve, porque a mí me sacó de ahí. Quizás estés batallando con ansiedad, con problemas dentro de tu casa, con tus amistades, pero va a llegar personas que te van a decir, ¿cómo le hiciste? Es que el alfarero comenzó de nuevo conmigo. Hay una técnica japonesa que estoy seguro que han escuchado por el álbum de un corazón, se llama Kintsugi. Y esta técnica habla muy bien e ilustra muy bien lo que el alfarero hace con cada uno de nosotros. En Japón empiezan a hacer sus obras, ¿no? Empiezan a hacer su vasija, la están perfeccionando y de repente
al artesano por alguna razón se le ocurre, ¡pum!, romperla. Y esa vez es lo que nos pasa, ¿no? Estamos muy normales y de repente de un día para otro todo se nos viene para abajo. Un proceso, un quebrantamiento. Estamos en 1000 pedazos. Y después este artesano japonés lo que hace es recolectar las piezas una por una. Y entonces agarra una pasta hecha con oro y empieza a pegar las piezas. Ok, emoción rota. Le empieza a pegar la pasta de oro. Ok, tuvo que pasar un proceso con sus padres. Le empieza a pegar la pasta de oro. Ok, tuvo que pasar por momentos donde a pesar de estar rodeado de personas se sentía solo. Ok, vamos a pegarle la pasta de oro. Y entonces se hace una nueva vasija. Se ven las grietas rellenas con un oro. Y cuando antes la obra quizás podía valer $1000, después de que fue pasada por la técnica llamada kintsugi, ahora puede valer incluso hasta $10,000. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque tu quebrantamiento, tu temporada difícil, tu proceso, eso que ahora te está doliendo, eso que en algún momento quizás te quebrantó tanto a tal grado de llenar tu cama de lágrimas, es que el día de hoy va a ser que desates un fruto que solamente puede ser desatado en medio de tu proceso. Tu proceso tiene un propósito. Su propósito se llama Jesús. Y Jesús está en la barca contigo cuando pasas cada dificultad, cuando pasas cada proceso. No estás solo. Jesús está en tu barca.